Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos al programa Charlemos con la Biblia. En este día lunes, pues queremos, ¿verdad?, agradecerle a Dios porque Él nos ha ayudado en mucho en el trayecto, ¿verdad?, desde la mañana hasta hoy, 6 de la tarde. Ya empezamos con el programa Charlemos con la Biblia. Te recuerdo también, hermano, que puedes conversar conmigo, ¿verdad?, sobre el tema. Mientras el novio está con ellos, no pueden ayunar. Ese es el tema de esta prédica, o mejor dicho, de esta charla que vamos a tener con ustedes, ¿verdad? Aquí los de hermanos de Radio Católica con ustedes, ¿verdad? Lo que queremos es interactuar, la conversación con ustedes. Nosotros queremos ganarnos la confianza de ustedes, que ustedes nos puedan escribir, ¿verdad?, o nos pueden hacer el mensaje por WhatsApp, ¿verdad?, o simplemente por la página de Radio Católica Online. Bien, como dije, ¿verdad?, lo que queremos es conversar con ustedes sobre este tema que le hemos nombrado: mientras el novio está con ellos, no pueden ayunar. No se te olvide, ¿verdad?, porque nos estamos apegando, ¿verdad?, al evangelio del día de hoy, que está con San Marcos capítulo 2 y el versículo 18 al 22. Allí es donde está el texto donde nos estamos nosotros apegándonos, mejor dicho, en esta conversación que tenemos con ustedes. Bien, les voy a dar más o menos una pequeña idea, ¿verdad?, para que me logren entender de cómo es que mientras el novio está con ellos no pueden ayunar. Eso es las palabras del propio Señor Jesucristo, que les decía, ¿verdad?, a sus discípulos que mientras el novio esté con ellos, entonces no pueden ellos ayunar. Bien, pero vamos a parafrasearlo un poco, ¿verdad? Se encontraban un cierto día los discípulos de Juan y los fariseos, ¿verdad?, y estos ayunaban. Fueron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan?
Y los discípulos de los fariseos le hacen esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué los discípulos de él no ayunaban? Bien, Jesucristo, ¿verdad?, les da la respuesta y les dice: ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen, le dice, mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie sabe, nadie usa, como dice, un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, le sigue diciendo él, ¿verdad? Pero tampoco se pone, le dice, un vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no vivirán más, dice, no servirá más ni el vino ni los odres donde se guardó, ¿verdad? Así que le dice él: a vino nuevo, odres nuevos. Pero parece que no le comprendieron. Parece que no le comprendieron. Bien, Jesús se llama a sí mismo el novio, para asumir la tradición de Israel, que esperaba que al fin de los tiempos se estableciera la unión definitiva entre Dios y su pueblo. Han llegado ya las bodas mesiánicas, por lo tanto es tiempo de festejo y no de ayuno. Eso era lo que le trataba de decir Cristo a estos discípulos de Juan. Bien, la tradición de Israel, que esperaba que al fin de aquellos tiempos se estableciera la unión definitiva entre Dios y su pueblo, pues ahora ya han llegado a las bodas mesiánicas, porque ya estaba Cristo y venía de la parte de David, y de ahí venía su linaje mesiánico. Por lo tanto, es tiempo de festejo, ¿verdad? Y no de ayuno. Porque no era para estar ayunando, si ellos estaban esperándolo ellos desde mucho tiempo. Bueno, pero hay que pedirle ayuda al Señor para crecer espiritual y apostólicamente, para poder ofrecerle a Él una vida nueva entre nosotros, una vida nueva, marcada por el amor a Dios y a nuestros hermanos. Y que el Espíritu Santo, que es el Espíritu santificador, pues guíe nuestra meditación para orar con una absoluta confianza en la providencia divina. Jesús nos da la sabiduría para saber ayunar de todo aquello que pueda disminuir la fidelidad y la totalidad de la entrega a la misión que se nos ha encomendado. Porque, por ejemplo, hoy comprobamos cómo los judíos, además del ayuno prescrito para el día de la expiación, estamos citándonos de Levítico 16, 29 al 34, donde se observan muchos otros ayunos, tanto públicos como privados. Eran expresión de duelo, de penitencia, de purificación, de preparación para una fiesta o una misión, de petición de gracia a Dios, etcétera, y etcétera. Había diferentes formas de ayuno y ellos lo venían haciendo desde el tiempo pasado hasta el tiempo de que estaba Cristo. Por eso es que Cristo les trata de decir, ¿verdad? Mientras que está el novio allí, ¿por qué entonces ayunar? ¿Acaso, le dice, los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es decir, él estaba allí, él era el esposo de ahí, de la iglesia que ya se iba a formar, y él estaba allí en su ministerio. Entonces, ¿por qué ayunar? Si ya la penitencia él la venía a cumplir con el sacrificio que él entregó por cada uno de nosotros. Y como les vuelvo a repetir, en el libro de Levítico, ¿verdad? Allí había diferentes formas de ayuno. Allí había diferentes formas de ayuno. O sea, diferentes formas de expiación de pecado. Observaban muchos otros ayunos, tanto públicos como privados. Es decir, a veces hacían ayuno en público
Y en eso eran muy expertos los fariseos, pues se rasgaban la cara, se ponían todo para que la gente mirara que estaban ayunando. Y era una expresión, el ayuno era una expresión de duelo, de penitencia, de purificación. Y te voy a recordar algo. Por ejemplo, cuando se envió a este hombre a Nínive, ¿saben de quién estoy hablando, verdad? Jonás. Cuando se envió a Nínive y él comienza a hablar, él esperaba, Jonás esperaba de que Dios molestamente dejara caer su fuego y destruyera toda la ciudad de Nínive. Y Dios no lo hace, porque mira que el mismo rey de allí comienza a rasgarse su prenda de vestirse, se pone en saco, se echa ceniza y se pone, ¿verdad?, prácticamente de rodillas, en penitencia, ¿verdad? Y Jonás se pone molesto y se va y no quería, estaba molesto con Dios, porque él quería que Dios los destruyera. Pero Dios le da una oportunidad, y eso era lo que estaba pasando con el Señor Jesucristo. El Señor nos da una oportunidad para que nosotros cambiemos. Por eso se observaban en el tiempo pasado, citando de Levítico 16, 29 al 34, se observaban muchos otros ayunos. Tantos públicos, como te vuelvo a repetir, ¿verdad? Los fariseos eran expertos en eso. Se rasgaban la cara, se ponían todo, como dicen, demacrado, para que la gente mirara que ellos estaban ayunando en público. Y está también los ayunos privados, es decir, que lo hace la persona sin que los demás se den cuenta. Y eran expresión de duelo. Todos esos ayunos que se hacían, que estaba registrado en Levítico 16, 29 al 34, eran expresión de duelo, de penitencia, de purificación y de preparación para una fiesta o una misión de petición de gracia a Dios. Y había diferentes formas. Los judíos piadosos apreciaban el ayuno como un acto propio de la virtud de la religión y muy grato a Dios. El que ayuna se dirige a Dios en actitud de humildad y le pide perdón, privándose de aquellas cosas que, satisfaciéndole, le hubieran apartado de él. Entonces los judíos piadosos apreciaban aquel ayuno y lo hacían como un acto propio de la virtud de la religión de ellos, y lo consideraban muy grato a Dios. Y es verdad, a Dios le gusta que ustedes, hermanos, pues hagan el ayuno. El que ayuna se dirige a Dios en actitud de humildad. Por ejemplo, cuando entramos en Semana Santa, estamos viviendo, ya comenzamos a vivir la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se ayuna en ese tiempo, se ayuna. Y eso le encanta al Señor, porque es una actitud de humildad. Es una actitud donde le pedimos perdón. Y también recibimos satisfacción, pues Él nos aparta de todo mal. Y te digo, y cuando comenzamos a ayunar y le pedimos al Señor, ¿verdad?, por un favor que nosotros queremos, el Señor te lo concede. Porque mira que lo estás haciendo con humildad, con una actitud de humildad. Pero Jesús, ¿verdad?, no inculca aquí esta práctica a sus discípulos, a los que le escuchan, y sorprende a los discípulos de Juan y a los fariseos por la pregunta y la respuesta que le hacen. Piensan que es una omisión importante en su enseñanza, y Jesús les da una razón muy fundamental. ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Como le dice en San Marcos 2:19. Porque ¿qué habría necesidad de hacerlo? Está bien, pues se podía hacerlo, pero ¿para qué hacerlo si allí estaba ya el Mesías con ellos? Era mejor hacer una fiesta, como estaba provisto, de preparación para una fiesta o una misión, que era lo que se hacía en Levítico 16, 29 al 34.
En otras palabras, la respuesta que da Jesús a estos discípulos le estaba citando del Viejo Testamento, de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, el esposo, según la expresión de los profetas de Israel, indica al mismo Dios y es manifestación del amor divino hacia los hombres que son la Israel, o el Israel es la esposa, no siempre fiel, objeto del amor fiel del esposo que ella ve. Es decir, Jesús se equipara a Yahvé, está aquí declarando su divinidad y llama a sus discípulos los amigos del esposo, los que están con él. Y así no necesitan ayunar porque no están separados de él, o sea, del esposo, o sea, Yahvé. No están separados de él, porque Cristo venía a unir y venía a cumplir sobre todo. Entonces, ¿para qué hacer esa manifestación de ayuno si lo tenían allí? Estaban representados prácticamente por el esposo, estaba el esposo con ellos. Y les dice todavía, los amigos del esposo. Escucha bien lo que dice, los amigos del esposo, los que están con él. Esos son los amigos del esposo, los que estaban con él. Porque recuerda que Cristo los llamó y nos llama a cada uno de nosotros, inclusive hasta a ti también, te llama amigo. Porque todos somos amigos de Cristo. Y somos hijos de Yahvé, o sea, como decimos los católicos, muy cariñosamente, de Papito Dios. Ahora escucha esto, la Eucaristía es para el cristiano la fuerza en los problemas diarios. ¿Lo entendiste? La Eucaristía es para el cristiano la fuerza de los problemas diarios. Te lo estoy repitiendo. El sostén en el cansancio, la vida en la enfermedad. Es la fuerza por eso. Porque Él te sostiene en el cansancio que tú tienes de todas las cosas que te sobrevienen por seguir a Cristo. De la vida en la enfermedad, la Eucaristía te da la vida en la enfermedad. Allí está presente Cristo. Él está allí esperándonos para que seamos saciados con el pan de los ángeles y rejuvenezcamos, cobremos más fuerza y sigamos el camino estrecho, camino que da la plena felicidad. Entonces, la Eucaristía para cada uno de nosotros es la fuerza en los problemas diarios que nosotros tenemos. Y allí estaba el que instituyó la Eucaristía. Allí estaba Cristo, el sumo sacerdote. Ahí se encontraba. La iglesia ha permanecido fiel a esta enseñanza. Y que viniendo de los profetas, e incluso siendo una práctica natural y espontánea en muchas religiones, Jesucristo la confirma y le da un sentido nuevo. Y ayuna en el desierto como preparación a su vida pública. Y nos dice que la oración se fortalece con el ayuno. Por eso es que le reclaman prácticamente estos discípulos de Juan y le dicen por qué sus discípulos no ayunaban. Porque eso te acercaba, te confirmaba y le daba un sentido nuevo, el ayuno. Y Jesucristo ayuna en el desierto. Ya estás recordando a cuál ayuno me estoy refiriendo. En el ayuno, cuando Él se bautiza y lo toma el Espíritu y lo lleva al desierto. Y entra en ayuno 40 días y 40 noches. Allí en el desierto. ¿Para qué? Para preparación a su vida pública. Primero tenía que prepararse en un ayuno. Y ese ayuno lo fortalecía, es decir, en ese ayuno y esa oración que él se permanecía, le fortalecía. Se fortalece con el ayuno.
Por eso el Señor Jesucristo nos dice que la oración se fortalece con el ayuno. Pero a veces ayunamos de una manera tal vez no muy correcta. A veces no lo hacemos, a veces hacemos otro tipo de ayuno. Como te digo, en Levítico 16, ahí habla de diferentes ayunos, ¿verdad? Pero a veces como que no lo hacemos correctamente, a veces nos equivocamos. Entre los que escuchaban al Señor, la mayoría serían pobres. La mayoría que caminaba detrás de Jesucristo eran personas pobres y sabrían de remiendos en vestidos. Ellos sabían perfectamente bien, porque vivían remendando sus vestimentas. Habría vendimiadores que sabrían lo que ocurre cuando el vino nuevo se echa en odres viejos. Se revienta, porque no soporta, ¿verdad?, el vino nuevo. Les recuerda Jesús que han de recibir su mensaje con espíritu nuevo, que rompa el conformismo y la rutina de la alma aventajada, que lo que él propone no es una interpretación más de la ley, sino una vida nueva. Y eso es lo que debemos de nosotros pensar. Escuchar al Cristo, ¿verdad? Y somos gente pobre. Yo te estoy diciendo, ¿verdad?, de que lo que le escucha remendar su vestimenta. Pero nosotros tenemos que ser pobres también. Tenemos que ser pobres para seguirlo, para que Él se compadezca de nosotros. ¿Qué más queremos? Estar con el que todo lo da y con el que todo lo puede. Hay que escuchar al Señor. Hay que dejar que Él nos hable para que nosotros podamos, ¿verdad?, tener un acercamiento con Él. Y cuando hablamos de un vino nuevo, ¿verdad?, y cuando se echa en odres viejos se revienta, entonces vamos a cambiar nuestras actitudes, ¿verdad?, y hacer un cambio en nuestras vidas. Hay que cambiarla, porque si no estamos haciendo, ¿verdad?, el cambio en nuestra vida, entonces no vamos a acercarnos al Señor. Y de nada serviría que estemos tanto ayunando y ayunando si no somos humildes y nos acercamos al Señor. Bueno, Él propone no es una interpretación más de la ley, sino una vida nueva. Eso es lo que Él te está proponiendo. Una vida nueva. Que recibas su mensaje con un espíritu nuevo. Que rompas el conformismo y la rutina de las almas aventajadas. Había una persona, ahora que recuerdo, que me decía, es que dice, yo tengo que ser una persona que tiene que vivir bien, tener mucho dinero, porque yo sigo a Cristo para eso. Y yo me pregunté, ¿y cómo es eso? Porque Cristo no tenía, si él mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, es decir, no tenía ni una cama donde recostarse, y dormía prácticamente en la intemperie. Y esa hermana me decía que, bueno, la hermana decía que hay que tener, bueno, y también un hermano, ahora recuerdo, fueron dos personas, un hermano y una hermana, me dijeron de que como hijos de Dios, que Dios es un rey, entonces tendríamos que vivir como rey. Eso me decía el hermano. Y la hermana me decía que como por ende, por seguir a Cristo, ¿verdad?, y que era hijo de un rey, entonces tenía que ser ella también, tener dinero y vivir como un rey. Y ahí nos equivocamos, porque nos estamos inclinando, ¿verdad?, al materialismo. Y no nos estamos conformando con lo que nos da el Señor. Y nos equivocamos. Ahora,
Yo no digo que la persona no pueda tener dinero, que puede trabajar hasta romperse el lomo, como dicen, ¿verdad? Y obtener su dinero y hacerse de dinero. Puede tenerlo, yo no estoy en contra de eso, ¿verdad? Puede tenerlo. Lo que sí yo estoy en contra es de que no se vaya a perder por el dinero. Porque mientras más ven el dinero, más quieren tener dinero y van encima de los demás. Y eso, decía el apóstol Pablo, corrompe el corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Ahora recuerden, cuando el muchacho rico que se le acercó a Cristo, ¿qué puedo hacer para ganar mi salvación? Vende todo, le dice. Deja todo y sígueme. Ahí le dolió. Porque con tanto sacrificio, tal vez se puso a pensar, con tanto sacrificio he tenido tanto dinero y lo voy a regalar a los pobres así por así. No es justo haber dicho él, ¿verdad? Imagínense, decir, pensar así, pues, o sea, es lo que yo pienso, ¿verdad? Es lo que yo pienso, que pudo haber dicho el hombre rico. Tanto que me reventé el lomo y voy a regalar el dinero, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Se enfocó en el amor al materialismo. Y es allí donde Jesucristo te dice, en este momento, en este evangelio, que debes de dejar aquel odre viejo, para que tu nuevo vino no vaya a romper aquel odre viejo, porque tú lo estás dejando y lo tienes que echar, ese vino nuevo, que es tu nueva transformación, en un odre nuevo. Así era de simple. Entonces tenemos que ir cambiando nuestra vida. Tenemos que ir ayunando también, porque eso nos acerca más al Señor. Porque eso el Señor lo ve inmediatamente. Cuando te ve haciendo ayuno, dice, oh, mi hijo se está acercando a mí con humildad. Y te va a conceder todo lo que tú le pidas. ¿Verdad? Todo lo que tú le pidas. Pero no le vayas a pedir, ¿verdad? Unos 5 millones de dólares, ¿verdad? No se lo vayas a pedir porque no te lo va a dar. Porque sabe que eso te va a corromper tu vida y te va a desviar de los caminos que Dios te ha puesto para que tú los sigas. Y es allí donde nosotros aprendemos como los pobres a remendar los vestidos. Ahí es donde aprendemos a hacer eso. Y no me estoy refiriendo a remendar los vestidos corporal. Este vestido que tengo puesto, esta camisa en mi pantalón, en el caso mío de hombre, o el vestido de la mujer. No me refiero a eso, me refiero a remendar tu vestimenta, tu nueva vestimenta que Dios te está dando. A cambiarla y dejar la vida vieja. Entonces hay que ser conformista. Pero muchas personas no lo son. Hay personas que no piensan, ¿verdad?, de esa manera. Lo que ellos quieren es obtener y obtener y obtener mucho dinero, tener poder. Y pasan por encima de muchas personas. Y ahí tenemos esa equivocación. Por eso él propone una interpretación más de la ley, sino una vida nueva. Lo que él propone no es esa interpretación más de la ley. Es decir, como decían ellos, voy a seguir ayunando. ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no reflejan su ayuno? Entonces no es esa la interpretación de la ley, sino una vida nueva. Que tú cambies tu vida. Por ejemplo, yo siempre digo que el mundo entero, el mundo me refiero a todas las personas que vivimos en el mundo. Si el mundo tomara los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad?, que están en Gálatas 5, 22 y 23, yo pienso así, y lo aseguro, y esto lo aseguro, que el mundo sería diferente. El mundo tomaría conciencia y el mundo se daría cuenta del error que está cometiendo el mundo entero.
donde solo vivimos con odio, donde solo vivimos con avaricia, donde no somos conformistas con lo que nos da el Señor, sino que queremos más, como algunos, como te mencioné, que hay algunos que creen que porque somos hijos de un rey, vamos a vivir como un rey. Y ni Cristo vivió aquí en la tierra, aquí no vivió como un rey, sino en un pesebre. Bueno, que te voy a decir, hubo alguien que me dijo, es que nació en un pesebre, porque no tenía dónde nacer, nadie lo quería recibir, ¿ya? Pero la verdad es que él nace en un pesebre por humildad. Entonces, nosotros tenemos que ser humildes. Tenemos que ser como la comparación que él hizo con un niño. Ser como un niño. Sin malas intenciones. Sin malos pensamientos. Eso es una vida nueva. Y hay que recibir su mensaje con un espíritu nuevo. Y eso es lo que nos recuerda el Señor Jesús en cada momento, en cada segundo de tu vida. Él te está recordando eso, que tú tienes que recibirlo a Él. Por ejemplo, podemos hacernos este propósito, pedir a la Virgen María que interceda por cada uno de nosotros, por ti y por mí, para que sepamos conservar y aumentar nuestra fe con ánimo renovado. Escucha bien, con ánimo renovado. Tener más comprensión y tolerancia con los demás. Y es allí donde yo te digo que si el mundo entero siguiera o cultivara los frutos del Espíritu, el mundo fuera diferente, porque tendríamos más comprensión y tolerancia en nuestra vida y con los demás. Bien, hermano, para terminar el programa Charlemos con la Biblia, vamos a hacer esta pequeña oración. Digamos, en diálogo con nuestro Señor Jesucristo: Señor, hoy me invitas a dejar lo viejo, lo desgastado, la rutina que llevo diario, y me propones desprenderme del espíritu deteriorado y débil con que a veces vivo mi fe. Me llamas a más, a estar en pie de lucha, con un amor y un fervor renovado, para que mi amor sea nuevo cada día y debe alimentarse en la oración y en los sacramentos. Por eso, Señor, en esta noche te pido la intercesión de tu Santísima Madre, para que me ayude a renovar hoy mi amor por ti, y para que me ayude a buscar continuamente mi renovación interior. Gracias, Señor Jesús, por darme esta oportunidad de hacer un cambio en mi vida y seguir tus pasos y seguir tu ejemplo. Y que nuestra Madrecita, la siempre Virgen María, esté siempre con cada uno de nosotros, animándonos a seguir adelante y ayudándonos cuando caemos, y a la misma vez interceder por cada uno de nosotros ante su Hijo amado. Amén. Bien, hermano, gracias por haberme acompañado en el programa Charlemos con la Biblia. Los invito el día de mañana a las 6 de la mañana en el programa A los Pies de Jesús. Allí nosotros, ¿verdad? Comenzamos rezando el Santo Rosario, hacemos también la lectura del Evangelio y la reflexión, y a la misma vez continua oramos por nuestros hermanos, en el cual les pedimos, ¿verdad?, que pueden ustedes enviarnos, ¿verdad?, sus intenciones a ese programa A los Pies de Jesús a las 6 de la mañana, todos los días, de lunes a domingo a las 6 de la mañana. Lo pueden enviar enviándonos sus intenciones con un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 505 87 60 40 82. Ahí pueden enviarnos, ya sea por un mensaje, ¿verdad?, por escrito, o pueden hacernos, ¿verdad?, por un audio,
ahí lo pueden hacer también. Y si prefieren, pues lo pueden hacer también en nuestra página de Facebook. Bien, hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en este momento y les invito a que sigan siempre con nosotros, ¿verdad? Porque no nos vamos a ir, aquí vamos a estar con ustedes, ¿verdad? Y vamos a seguir conversando con ustedes. Dios me los bendiga, hermano, y hasta la próxima.